Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradezco este gesto de permitir compartir algunas experiencias, algo de conocimientos con representantes tan importantes de la ingeniería a nivel nacional. Este tipo de eventos definitivamente permiten el que se internalicen, se exterioricen, se intercambien experiencias, conocimientos que ustedes en el día a día, en el devenir de su labor profesional, siempre tienen la necesidad de conocer, de manejar en detalle ciertos aspectos, sobre todo que ahora lamentablemente en nuestro país, en el día a día, una profesión tan importante como la ingeniería civil, incluso las demás ramas de la ingeniería en sus diversos aspectos, se ve afectada, maltratada, diría yo, por intervenciones de autoridades que, por decirlo de manera educada, por desconocimiento de ciertos aspectos que regulan el propio manejo de aspectos científicos y técnicos de su labor profesional, desconocimiento de la propia ley de contrataciones del Estado, del reglamento y demás normas que resultan aplicables a la labor profesional, pretenden criminalizar diversos aspectos que, bastando muchas veces la explicación de un perito, de un técnico, son entendibles y tranquilamente se hubiese evitado el largo y tan golpeador procesos que en nuestro Perú se extienden por años, ¿no? Entonces, evidentemente hay una preocupación del sector, es natural, y bueno, vamos a tratar de enfocar algunos temas. ¿Cuáles son las contingencias penales que suelen darse en los temas de contratación pública? Siempre vamos a observar que en el grueso de investigaciones penales, hablamos de temas de colusión, de negociación incompatible con el cargo, se va a pretender criminalizar básicamente la fase de selección y la ejecución contractual. En lo que concierne a las actuaciones preparatorias, que son estudio de preinversión, hablamos de estudio de factibilidad, de estudios de perfil, así como los estudios definitivos de ingeniería, que abarcan los expedientes técnicos de obra, vamos a observar que técnicamente va a resultar poco probable, por decir imposible probatoriamente, que se pretenda criminalizar una actuación preparatoria relacionada con un estudio de un proyecto de factibilidad, un estudio de perfil, cuando definitivamente las fases que son posteriores hacían imposible de que se pueda conocer qué persona iba a ser o qué empresa iba a ser materia de selección en un acto de contratación. Sin embargo, no es ajeno a las investigaciones de que en el grueso de casos vemos que se investiga a la empresa encargada del estudio de preinversión o los estudios de factibilidad de perfiles, a la empresa contratista que ya interviene en la fase de selección, a la empresa supervisora de obra, que obviamente están en las etapas de selección y de ejecución contractual. Esos temas definitivamente tienen que ser abordados en su adecuada dimensión, porque
ese tipo de persecuciones que podrá sonar algo curioso o extraños para quienes recién están ejerciendo la profesión, lamentablemente se suelen dar. Se mete todo en un mismo saco y no se hace la adecuada depuración para establecer las líneas o matices de investigación adecuada que debe darse a nivel del Ministerio Público. ¿Cuáles son los supuestos criminalizados ya dentro de la ejecución contractual? Los adicionales de obra. ¿Por qué todo adicional de obra pretende ahora la Fiscalía criminalizarlo? Definitivamente un adicional de obra supone un costo, es lógico, es evidente, pero no todo adicional de obra per se constituye un acto de concertación, un acto criminal. No es que el ingeniero en la ejecución se le ocurre, hablamos obviamente de supuestos normales, con la debida justificación, el plantear la existencia de un adicional de obra. Las ampliaciones de plazo, otro supuesto indebidamente criminalizado dentro de la ejecución. Los cambios de supervisión, y hacemos hincapié en la reformulación del expediente técnico. ¿Una reformulación de expediente supone un acto criminal? ¿Algo que establece la propia ley? Lamentablemente se usa como un supuesto que pretende perseguirse como acto de concertación, de concierto, de acuerdo de voluntades entre el empresario y la entidad contratante. Los costos adicionales, las modificaciones del contrato. Estos supuestos son los que en base a la experiencia he tratado de reseñar y que a nuestro criterio son supuestos que indebidamente a la actualidad pretenden ser criminalizados. Me refería en un primer momento a los adicionales de obra, una ampliación de plazo con una debida justificación, situaciones imprevisibles de la naturaleza, diversas circunstancias que vive nuestro país de regiones diversas, de diversos climas, de cambios en la naturaleza diversos. Todos esos supuestos van aparejados obviamente de un gasto, pero ese gasto no puede ser, por más que suponga evidentemente un mayor despliegue del erario estatal, pretender ser criminalizado a título de concertación criminal. La propia reformulación del expediente técnico, algo que prevé la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se amerita y con el sustento debido, una reformulación evidentemente no puede considerarse sinónimo de acto de concertación. Los costos adicionales. Se dan con regularidad supuestos de un costo adicional. Siempre que exista la debida justificación técnica, no podría ser aparejado como acto de concertación o como una negociación incompatible bajo la mesa el hecho que suponga una modificación, un costo adicional respecto a los términos contractuales pactados. Como infracciones administrativas, ¿qué se consideran? Y hablemos del tema de los estudios de preinversión. El artículo 50, el numeral 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya lo señala expresamente. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona, establece el supuesto de sanción, cuando se incurran en las siguientes infracciones: formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos, y ahí es la parte, con omisiones, deficiencias, información equivocada. Esos son los supuestos que establece la ley. Si yo pretendo criminalizar un acto relacionado a un estudio de preinversión o un expediente técnico, definitivamente tengo que relacionarlo con
omisiones, deficiencias, información equivocada. Pero ni siquiera para llegar al ámbito penal, porque podría tratarse de impericia, de negligencia, de supuestos que establece nuestra ley civil. Y ahí está estableciéndolo expresamente la ley. El Tribunal de Contrataciones sanciona administrativamente. Esa es una infracción administrativa. El hecho de que tengamos un estudio que tenga cierta omisión, cierta deficiencia, ciertas falencias, justamente el legislador sabiamente se pone en ese supuesto y ha establecido también la reformulación del expediente técnico. Si no, no existiera la reformulación, si todo estuviera perfectamente saneado. En unos años seguramente a través de la inteligencia artificial, no sé. Pero si vamos a ponernos en un supuesto donde va a ser perfecto, sin ningún error, la formulación de un estudio de preinversión, definitivamente no podría haberse puesto el legislador en el supuesto de la reformulación. Sería un contrasentido. Desde que se ha puesto en ese parámetro previo, es porque está sujeto evidentemente a correcciones. Este supuesto de infracción está dirigido, apreciados ingenieros, a quienes intervienen en la formulación del expediente técnico, a fin de que únicamente se pueda establecer responsabilidad en el ámbito administrativo. Se deberán advertir las deficiencias del expediente técnico desde el primer momento que el contratista, la supervisión, puedan tomar conocimiento, ello con el debido sustento técnico. Pero reiteramos, no nos equivoquemos en que estos supuestos que están establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado como infracciones administrativas representen un acto de concierto criminal. Definitivamente eso es un error. La infracción administrativa, que es a la que nos hemos reseñado en el papel anterior, por sí sola no constituye delito, solo representa un indicio. El recurso de nulidad 460-2020 de Lima, destaco el fundamento 11. La jurisprudencia específica de esta alta corte ha establecido que las infracciones administrativas tienen virtualidad para acreditar indiciariamente determinadas conductas ilícitas, como por ejemplo las colusorias. Para ello deberá valorarse el número de irregularidades, la gravedad de las mismas y el proceder de los funcionarios legalmente autorizados para conceder la buena pro. Eso también es importante. Y de corresponder también a través de conductas posteriores. Claro está, los indicios deberán ser ciertos y debidamente probados. Y por su parte, el razonamiento indiciario deberá respetar las reglas de la sana crítica, lógica y máximas de la experiencia. Es decir, si tenemos una infracción administrativa aislada, sola, divagando en una investigación, eso no va a constituir definitivamente prueba que genere certeza para una condena en una investigación penal a título de concertación criminal o de colusión. Más aún, si ese propio supuesto de hecho está regulado como infracción administrativa. Por eso es que una sumatoria, una valoración conjunta de indicios de infracciones administrativas, en ese supuesto el juzgador puede ponerse a valorar para generarle certeza, pero una infracción administrativa aislada definitivamente no puede servir para generar ni siquiera una investigación. Otro pronunciamiento, porque es importante que merituemos, que valoremos
el análisis de estas famosas infracciones administrativas que son usadas, perdóneme, no sé si hay alguien acá de la Contraloría, pero suele usarse de manera aislada muchos supuestos que sí, que pueden constituir infracciones administrativas, pero no es sinónimo de un acto delictivo. Hay en este recurso de nulidad 367 de 2018, que es del SANTA, destacamos el fundamento del numeral 3.13, cabe puntualizar que las irregularidades en cualquier contratación pública o errores en procedimientos administrativos, si bien por sí mismos y apreciados individualmente carecen de relevancia penal, valorados en conjunto bajo las reglas de la sana crítica y en atención a otros medios probatorios, pueden constituir indicios que sirvan como base de la prueba indiciaria en torno a la responsabilidad penal. Cabe puntualizar que las irregularidades en cualquier contratación pública o errores en procedimientos administrativos, si bien por sí mismos y apreciados individualmente, carecen de relevancia penal. Y eso lo establece la Corte Suprema. Por eso es importante destacar que no toda infracción administrativa analizada en puridad puede suponer sinónimo de acto de concertación criminal. Ya los presupuestos de punibilidad son temas estrictamente jurídicos, pero en base a la teoría del delito hay una faz positiva y una faz negativa, y centrándonos en la tipicidad, porque el delito es la acción típica, antijurídica y culpable, como faz negativa, la ausencia de tipo y la atipicidad. La tipicidad es lo que con frecuencia se desconoce, se interpreta de manera inadecuada, porque poniéndonos en el supuesto más usado de concertación criminal, de colusión desleal, que se usa con mucha frecuencia para pretender criminalizar cualquier acto que se da en sede de un tema contractual entre un particular y alguna entidad estatal, muchas veces se criminaliza que supuestamente ha habido concertación con un funcionario que ni siquiera era el competente para la determinación del acto contractual. ¿Qué se vulnera ahí? El elemento sujeto activo, porque el sujeto activo tiene que ser la persona que tenga la competencia funcional para haberse concertado con el particular. Si no concurre el elemento sujeto activo, el hecho es atípico. Acto de concertación criminal. ¿Cómo se evidencia de que ha habido un acto de concertación en espacio, tiempo, lugar, circunstancias, un hecho circunstanciado de concertación? Definitivamente, si el funcionario o el representante de determinada empresa no ha intervenido directamente, solamente es una representación legal, ¿por qué tiene que responder a título de autor de un acto de concertación criminal donde tiene que haber existido un pacto criminal, un pacto colusorio circunstanciado? Lugar, tiempo, modo, circunstancias. Otra vez, un supuesto de atipicidad respecto a qué elemento típico de colusión, el acto de concertación o concierto criminal. Y así como ejemplos. Por eso es importante que en los temas de manejo de teoría del delito depuremos de cada tipo penal sus elementos objetivos, elementos normativos y, bueno, el elemento subjetivo que es el dolo. Pero tenemos que analizar adecuadamente los elementos de la parte objetiva de estos tipos penales, porque basta que uno de ellos no concurra para que se pueda establecer un tema de atipicidad. El delito de colusión, lamentablemente tan usado últimamente para pretender perseguir actos de contratación entre particulares y funcionarios, establece que es un acuerdo secreto, fraudulento,
entre partes, funcionarios o servidores, con los particulares, contratista o supervisión, para obtener beneficios indebidos o perjudicar a terceros. Constituye una mala práctica pretender acreditar el delito de colusión mediante informes técnicos de la Contraloría. Esto lo traemos a colación porque de 10 investigaciones, yo diría que en 8 a 9 se pretende acreditar el delito de colusión solo con el informe técnico del funcionario de la Contraloría, que muchas veces ni siquiera tiene el expertise, tiene el conocimiento técnico o profesional con el tema que se está indagando a nivel de la investigación. Puede tener una profesión muy distinta a la propia especialidad que requiere una opinión técnica respecto a lo que se está cuestionando en el acto contractual. La norma, el Código Procesal Penal, artículo 201A, informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República. Ya se ha establecido que estos informes técnicos especializados, elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República, en el cumplimiento de sus funciones, tienen la calidad de una pericia institucional extraprocesal, elaborada fuera del proceso. Cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal, en el caso establecido por el literal B del artículo 2 del artículo 326, se refiere al Código Procesal Penal, o cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria, sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción. Eso es importante. Este tipo de informes no constituyen definitivamente prueba plena que permita generar certeza. Tienen que ser sometidos, como hoy dice, para su contradicción. Oiga, señor, usted tiene la experiencia para haber concluido o establecido este tema cuando usted no tiene la acreditación, no tiene los años de experiencia, la especialidad. O sea, tiene que someterse a plena contradicción, porque muchas veces contadores terminan opinando sobre ingeniería, ingenieros terminan opinando sobre contabilidad. Entonces, eso que es tan usual y que suena, que puede generar jocosidad, es algo usual en las investigaciones, sobre todo en los informes que emite la Contraloría. Por eso es que la ley ya se pone en el supuesto de que este tipo de informes, si bien es cierto, son pericias institucionales porque vienen de un órgano del Estado, de una institución extraprocesal, porque son elaborados fuera del proceso, tienen que ser debidamente sometidos a contradicción en el proceso. ¿Qué dice el recurso de nulidad 2554-2004 del 1 de febrero del 2005? Si bien es cierto que el examen de la Contraloría General de la República constituye un medio probatorio, esto no puede considerarse prueba plena definitiva, puesto que el juez, en su condición de director del proceso, puede incorporar otros medios probatorios a fin de corroborar, si fuera el caso, para llegar a una certeza legal para definir la situación jurídica del imputado. Este pronunciamiento de la Corte Suprema del Perú, en este recurso de nulidad, le quita lo que pretenden muchas veces la Contraloría y el Ministerio Público, que es darle fiabilidad plena y definitiva para generar una sentencia condenatoria a un informe que no respeta los requisitos de expertise en la mayoría de temas que existen pronunciamientos. Por eso es que dice, constituye un medio probatorio, pero no puede considerarse una prueba plena definitiva. El juez puede merituar
los demás medios probatorios periciales existentes y que se han sometido a contradicción conforme establecía la anterior jurisprudencia. ¿Cuáles son las propuestas orientadas a la prevención de contingencias penales? Porque finalmente de eso se trata, respetables ingenieros, de que tengamos de cierta manera un manual de prevención de supuestos que en el ejercicio de vuestra profesión en su día a día tengamos que tener el marco de actuación que impida o evite el que seamos sometidos indebidamente a investigaciones. Uno de los primeros puntos que marco es el sustento técnico. Sustento técnico porque consideramos que toda modificación al expediente técnico, ampliaciones de plazo, adicionales de obra y otros que se realicen durante la ejecución de la obra, deberán previamente tener el sustento técnico que las justifique. Esa es la mejor arma para ustedes, el que exista el sustento técnico. Contra eso, ¿qué podría probar la Fiscalía? Este es el sustento técnico para yo haber promovido la modificación del expediente técnico, la ampliación de plazo, el adicional de obra, lo que fuese. El sustento técnico debido. La observancia de plazos. Las solicitudes sobre modificación o variación del expediente técnico deben realizarse dentro de los plazos y formas que establece la ley de contrataciones, porque muchas veces justamente la Fiscalía pretende usar la inobservancia de ciertos plazos para tomarlo como un indicio de criminalidad. Entonces, si tratamos de elaborar un manual de prácticas que prevengan en gran medida el que se me someta indebidamente a una investigación, observancia de plazos. Cuando se trate de adicionales de obra, que tengan el adecuado sustento. La propia ley establece, no es un supuesto o un sinónimo de acto de concertación. Los adicionales se presentan en el mayor porcentaje de obras, son supuestos que prevé la propia ley, el sustento técnico. Igual, informes técnicos bien sustentados. Los adicionales de obra deben responder a su naturaleza de imprevisibles. Asimismo, amortizaciones en observancia de la ley de contrataciones. Todos estos supuestos que se dan en el devenir de los actos de contratación con el Estado, el hecho de la existencia de un buen sustento técnico va a ser el mejor arma para enfrentar cualquier tipo de cuestionamiento que se pueda dar en el devenir de cualquier acto contractual. Eso es todo. Respetable público, estoy atento a cualquier consulta, cualquier pregunta de parte de ustedes. Sí, nos quedan unos minutos para poder hacer algunas preguntas para el doctor Servigón. ¿Alguien tiene alguna consulta para poder plantearle? A ver. Sí, doctor, muy buenas tardes. Una consulta respecto a que usted señaló que en las actuaciones preparatorias hay una infracción administrativa ya, digamos que establecida normativamente. Pero ¿qué pasa cuando de repente estamos hablando de algo mucho mayor que como consecuencia de un expediente técnico con alguna falencia bastante inminente, dolosa, reintencional, de repente no lo hizo, falseó, originó algo más fuerte, una muerte, un homicidio, ¿no? Entonces, ¿va a seguir siendo sancionado administrativamente o ya pasa a otra etapa, ¿no?
Gracias, ingeniero, por la pregunta. En el supuesto que usted plantea, ya ingresa a analizarse un tema probatorio del dolo, porque siempre todos estos supuestos de omisiones, de inobservancia de ciertos requisitos van aparejados por un tema de culpa, ¿no? Tendría que probarse que dolosamente la persona o la empresa, la entidad encargada de la elaboración del estudio, inobservó las reglas a sabiendas de que podía generar un daño significativo. Tendría que entrarse en ese plano probatorio. Lo considero un tanto difícil, porque en el grueso de temas se ponen supuestos de responsabilidad, incluso el propio Código Civil establece supuestos de responsabilidad contractual y la propia Ley de Contrataciones del Estado. No es ajeno el supuesto que usted plantea, porque evidentemente si el representante de la entidad, habiendo participado en determinado acto de contratación respecto al estudio, se podría decir con total desaire al valor de la vida, encarece los costos que tenía que realizar, es un tema que eventualmente podría enfocarse bajo un tema de un dolo eventual, considero, pero tendría que ser materia de probancia en la misma investigación, ¿no? No es ajeno a la realidad, ¿no? ¿Alguien tiene una consulta adicional para el doctor Servigón? A ver. Bueno, es una consulta. Cuando la Contraloría hace sus famosos hallazgos, ¿no?, y lo envía, su informe especial lo envía a la entidad, ¿no?, y la entidad lo envía al procurador, ¿no?, y el procurador luego hace la denuncia civil o penal o de trabajo, ¿no? Ya entonces se lleva o se desarrolla todo el proceso judicial en el juzgado competente, ¿no?, ya sea civil, penal o de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si al final el Poder Judicial sentencia de que el informe de la Contraloría no es válido? ¿Por qué no es válido? Porque el órgano de control interno, digamos, no han elaborado bien su informe, es un informe antitécnico, ¿no? Ya, entonces, pero en esa temporada todos los denunciados han gastado dinero en abogados, han tenido un daño moral, ¿no? De repente no han dormido bien, no han estado bien, ¿no? Y psicológicamente y psíquicamente. Entonces, habría la posibilidad de denunciar al órgano de control institucional por habernos hecho ese tipo de daño económico y daño moral. Gracias, ingeniero, por la pregunta. Es un supuesto de responsabilidad extracontractual que sí lo prevé nuestro Código Civil. Lamentablemente, digo lamentablemente porque muy pocas personas demandan al Estado peruano, pero debería darse ante un supuesto de negligencia, de impericia en la elaboración de un informe donde se establece posteriormente que no tiene ningún asidero, ningún sustento científico, técnico para haber sostenido determinadas conclusiones. Yo considero que eso ya sale del ámbito de la impericia, ¿no? Ya es un tema donde prácticamente linda con un acto doloso. E incluso poniéndonos en el supuesto de culpa inexcusable, el Código Civil sí prevé un supuesto de responsabilidad extracontractual. Entonces, yo creo que sí se puede demandar, no hay costumbre de demandar al Estado peruano, como suele hacerse en otros países, por daño emergente, lucro cesante, daño moral, porque efectivamente la persona que padece las penurias, las miserias de un proceso penal de años, muchas veces un lustro, una década, sufre una afectación en lo personal, en lo familiar, ¿no? Entonces yo considero que sí debería hacerse una práctica el iniciar
acciones civiles de responsabilidad extracontractual, porque una vez que se genere una cadena de condenas al Estado en este tipo de supuestos, yo creo que al menos va a generar una corriente de pensamiento de tener algo de prudencia antes de pretender criminalizar todo lo que se cruce por Contraloría, ¿no? Por cualquier entidad del Estado que tenga que elaborar un informe, ¿no? Esa es mi respuesta. Listo, doctor. Gracias.